Buenas tardes, bienvenidos al tercer día del desarrollo de este congreso, primer Congreso Internacional Virtual, organizado por la Escuela del Ministerio Público de Salta y la agrupación Trejo. En el nombre de los directores y así como del equipo técnico, les damos la bienvenida y vamos a presentar el tema de hoy, que es formas de autoría, bienes jurídicos y sentencias, víctimas. Nuestro primer ponente es el doctor Al Cornejo. Él es abogado, procurador y doctor en ciencias penales del Estado de la UBA en la Universidad Nacional de Buenos Aires, procurador general de la provincia de Salta, juez de la Corte de Justicia de Salta, periodo 2008-2019, en 1993, secretario del Juzgado Federal de Salta en el periodo 1987-1990, consejero juez de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación en el periodo 2002-2006. También presidente del Consejo de la Magistratura en el periodo 2015-2019, director de la Escuela de la Magistratura de Salta, académico correspondiente a la Academia de Ciencias Morales y Políticas de la República Argentina, director académico de la carrera de especialización en Ciencias Penales de la Universidad Católica de Salta, docente en la asignatura de Derecho Penal Parte Especial y es autor de los libros Estupefacientes, Asociación Ilícita y contra el Orden Público, Teoría de la Insignificancia, Seguridad Jurídica, Defensa Eficaz y codirector de la Constitución de la Provincia de Salta, anotada, comentada, concordada. Tema a desarrollar el doctor Abel Cornejo es formas de autoría en la criminalidad organizada. Buenas tardes, les cedo la palabra, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Tuvimos un pequeño desacople, por eso la demora, así que les pido disculpas. Y directamente me meto en tema para que no perdamos tiempo. A mí me parece que el tema de la autoría dentro de la dogmática penal es uno de los temas centrales de discusión que se va a ir dando, ya se está dando, pero que en un futuro inmediato tenemos que empezar a discutir con mucho énfasis, sobre todo en las reformas futuras que se hacen. En la penúltima reforma del Código Penal, creo que el tema era mucho mejor abordado que en la última. Eh, Creo que la penúltima reforma tenía un nivel de juristas muy superior al de la última reforma y que además se habían ocupado, dado su saber y su experiencia, de una forma particularizada sobre este tema, que yo a la conferencia de hoy la titularía El autor detrás del autor. Como siempre acostumbro a hacer en estos casos, yo para esta conferencia de hoy, más allá de otros autores, que por supuesto que cada uno es libre de consultar, yo seguí el Manual de Derecho Penal, Teoría General del Derecho Penal de Jarro Otto, en la séptima edición reelaborada. He seguido a Klaus Roxin en Teoría del Delito en la discusión actual, acá. Lo seguí fundamentalmente desde hace muchos años a una persona a quien yo admiro y que siempre digo que en la Argentina se le debería dar mucho más valor desde el punto de vista científico del que realmente tiene, que para mí es un jurista imponente, el doctor Enrique Bacigalupo en Derecho Penal, Parte General. Es la segunda edición totalmente renovada y ampliada. Y por supuesto, a quien conocí y tanto aprecio la tuve, al doctor Esteban Rigui en Derecho Penal, Parte General. La claridad de Rigui, a quien perdimos hace no tanto tiempo, y su hombría de bien y su capacidad de enseñanza para mí siempre van a habitar en mi memoria. Un mínimo y pequeñísimo homenaje a otra enorme pérdida para
el derecho y la ciencia del derecho en Argentina, que es que la partida de Julio Mayer, un jurista extraordinario, a quien tanto he respetado y he valorado también. De acuerdo al tiempo de hoy, yo nunca me excedo y no soy de mucho hablar tampoco. He traído unos apuntes para no perderme. Yo quisiera hacer un repaso de ciertas cuestiones de autoría para llegar al punto central de la autoría en la criminalidad organizada. Normalmente los tipos contenidos en el derecho penal se refieren a la realización del hecho punible en una única persona. El problema surge cuando participa más de una persona. En ese punto focalicemos siempre, aunque parezca muy elemental, pero es donde empiezan los problemas. También recordemos, en una pequeña digresión, que hay algunos ordenamientos jurídicos, como el ordenamiento penal suizo, el austríaco, donde el encubrimiento no es un delito penal autónomo como en el Código Penal argentino, sino es una forma de participación. Eso, en una futura reforma penal, yo siempre insisto, desde ese viejo libro de Millán que se llama El delito de encubrimiento en adelante, siempre se trata, se hace una suerte de exégesis del delito de encubrimiento, pero me parece que el encubrimiento como tal encaja mucho mejor en la parte general como una de las formas particularizadas de la complicidad. Participan en general los que toman parte en el hecho delictivo, tanto los que son autores como los que son partícipes, es decir, los que ayudan al autor. La teoría de la autoría y la participación tiene la finalidad de diferenciar en el nivel de la tipicidad diversas formas de intervención o involucramiento de una persona en el hecho punible. Estas formas determinan o se pueden determinar de acuerdo a diversas consecuencias jurídicas, dado que algunas son más punibles que otras. Hay ordenamientos jurídicos que equiparan autores y partícipes, así como estábamos hablando recién del encubrimiento. Hay ordenamientos jurídicos como el de Noruega, el de Italia, el de Francia, el de Austria, y esto siempre tenemos que recordar que el padre del derecho penal moderno, que fue von List, ya en ese entonces equiparaba a la autoría con la participación. A mí, en otra pequeña digresión, siempre me llama la atención la de los hermanos von List, que haya habido tantas personas geniales en esa familia, ¿no? No solamente el penalista, sino el músico, entre otros también, hubo un filósofo, personalidades realmente que marcaron su impronta, en el caso de von List, por más de 2 siglos. Incluso sus enseñanzas actualmente tienen vigencia. En la actualidad es dominante el concepto restrictivo de autor, que parte de la idea que los tipos de la parte especial solo describen comportamientos de autor. ¿Qué quiere decir eso? Estas son pequeñas síntesis que fui haciendo de esta bibliografía que yo he tomado, ¿no? ¿Por qué concepto restrictivo de autor? Porque eso tiene que ver, en cuanto al principio de tipicidad, nosotros sabemos que el tipo tiene una característica eminentemente descriptiva. Y si lo que describe el tipo penal no está penado, no es delito. Entonces, ahí superamos este asunto de una flagrante inconstitucionalidad y que también no supere el control de convencionalidad de las famosas o mal llamadas leyes penales en blanco, que yo considero que no existen. Si no está tipificada una conducta dentro del ordenamiento penal, dentro del sistema penal de un país, no es delito. Si está tipificado, ahí sí tenemos comportamientos de autor. ¿Qué quiere decir?
que para la realización del tipo penal tiene que haber autores, partícipes, etc. ¿Cómo clasificamos los autores? Primero, de acuerdo a la unicidad, si hay un solo autor, es una autoría individual, es el que ejecutó la acción típica y no tenemos ningún problema. La cuestión se complica con los coautores, con la autoría mediata, que es lo que vamos a ir viendo a medida que evolucionemos rápidamente esta tarde. Y nos vamos a acordar de tres teorías también respecto a de la autoría que fueron evolucionando dentro de la teoría del delito. Recordemos que existió la teoría formal objetiva, que distingue al autor del partícipe según el aspecto exterior de su comportamiento. La teoría subjetiva, que sostiene que la voluntad del dominio del hecho es un indicio eficaz de la existencia de interés en el resultado. Vemos que la anterior es fundamentalmente de acuerdo o tiene en cuenta el comportamiento del autor exteriorizado. La otra es el interés que demuestra el autor en el resultado. Pero fíjense, de acuerdo a estas dos teorías, ya seguimos, cómo quedan en el camino algunas cosas que fueron evolucionando hasta hoy en la teoría del delito. Otra de las teorías es la teoría material objetiva, que se basa en la necesidad de la aportación causal, de los aportes causales. Pero actualmente, siguiendo a Roxin, quienes me conocen saben que para mí es el gran jurista a quien recurrir dogmáticamente en el día, en la actualidad, a pesar de que creo que el profesor Carlos María Romeo Casabona de España y desde Salta a mí todavía me quedan algunos atisbos finalistas, a pesar de que está el funcionalismo radical de Jacobs, que nunca logró terminar de convencerme. Yo creo que Roxin sigue siendo un punto de referencia en este sentido, porque en otra digresión que yo quiero hacer, este tipo de congresos, que bueno, por la pandemia nos toca que sea a través de Zoom y que no podamos departir, ni debatir, ni compartir, sino a través de la pantalla, hay una cosa que nos enseña siempre un foro de debate, que es que las teorías científicas responden a la lógica del ensayo y error. No escapa eso a la teoría del derecho y la dogmática penal, al contrario, son evolutivas como las sociedades, el derecho está dentro de las ciencias sociales por antonomasia. Por lo tanto, no puede ser como yo veo que ocurre cada vez con más frecuencia, sobre todo en jóvenes juristas, ¿no? Que a pesar que vivimos en un mundo mucho más relativista, si se quiere, desde el punto de vista filosófico, nosotros nos encontramos que muchas veces las teorías penales son una suerte como de dogma de fe. Dijo fulano, dijo sutano, es como si fuese indiscutible. Y en realidad no hay ningún autor que nosotros podamos decir que es el dueño de la verdad absoluta, ni es bueno que lo haya, porque de ahí al pensamiento único nos alejamos de la libertad de cátedra, de la libertad de pensamiento, y por supuesto lo que sí es que también la teoría del delito es esencial y eminentemente evolutiva. Entonces, los autores que se han ido sucediendo en el tiempo, cada uno dando su aporte, nos han llevado al día de hoy, donde probablemente yo creo que incluso después de la pandemia, es muy probable que juristas más jóvenes vayan hacia una nueva dogmática penal que me parece que ya está en ciernes por distintos temas de actualidad que veo que se están discutiendo. No viene al caso esta tarde porque nos vamos a ir de tema. Por eso digo, siguiendo a Roxin, prevalece
la teoría del dominio señorío del hecho, es decir, el dominio de la acción típica para caracterizar a quien es autor del delito. El dominio del hecho se da también cuando se domina la voluntad de otro del que se sirve como instrumento, elemento esencial y característico de la autoría mediata. Y en la autoría mediata, ¿qué vemos? A un instrumento que se le utiliza coactivamente, utilizando la coacción, el aprovechamiento del error que algunos puntualizan, y a mí me parece muy aceptable que así sea, del instrumento del cual se aprovecha que hay un error de prohibición, ¿sí?, que influye respecto a la tipicidad penal. El instrumento que se utiliza como a quien es incapaz de culpabilidad, al instrumento que se utiliza dentro de un aparato de poder delictivo, que después vamos a poner particularmente el acento en eso, y al instrumento que tiene el dominio funcional del hecho. Y acá hay que tener cuidado porque muchas veces se confunde autoría mediata con coautoría. Por eso yo le decía que cuando hay un número de personas determinados en algunos hechos delictivos de la criminalidad organizada sobre todo, se puede apreciar o se confunden muchas veces los roles entre el llamado hombre de atrás, que es el autor mediato, el que tiene el señorío, el dominio de la acción, con toda esa otra cadena ejecutora. Hasta ahora estamos muy teóricos, ¿cómo no? Por eso yo digo que es tan importante no caer en esa suerte de dogmas, ¿no?, sino en poder confrontar y distinguir la utilidad que tiene la dogmática en la aplicación del derecho, tanto para el abogado defensor, como para el fiscal, como para el juez. El derecho tiene que estar al servicio de la sociedad, no a la inversa, porque entonces quedamos presos de esa teoría y nosotros vemos resoluciones que se fundamentan, o sentencias que se fundamentan en lo que dijo uno u otro autor, o determinada doctrina, o determinada corriente del pensamiento, y están más preocupados quienes escriben en adscribir a esa doctrina o adecuar esa doctrina, en vez de que esa doctrina sea útil al análisis del hecho puntual que se está juzgando o que se investigó, que se llevó a juicio. Hay un tema que es para pensarlo, de pensamiento libre, que yo lo largo esta tarde para que ustedes razonen y en otro momento lo conversaremos. El delito de asociación ilícita, por ejemplo, que requiere en el Código Penal argentino, en el artículo 210, de la participación de 3 o más personas, donde se agravan las penalidades para los jefes y organizadores, y donde se puede ver una mancomunidad de integrantes que tienen un plan, que se puede cometer incluso o formar esa asociación para la comisión de un solo delito. En algunos autores he notado, cuando quieren dilucidar esto, que olvidan que la asociación ilícita es uno de los poquísimos actos preparatorios punibles que tiene el derecho penal. Es decir, no hay principio de ejecución. Acuérdense que rige el viejo adagio latino en materia que los pensamientos no son punibles, del cogitationis poenam nemo patitur, es decir, que los pensamientos no pueden ser penados. Entonces yo siempre pongo este ejemplo medio diabólico, ¿no?, de cuando se reúne una banda para llevar adelante uno o varios delitos. ¿En dónde empieza la asociación ilícita? Si no hay principio de ejecución,
en otro delito. Y si la asociación ilícita necesariamente es subsidiaria de los delitos que la banda va a cometer, o si solamente es un delito en sí, porque si es un delito en sí, estamos en un serio problema de prueba, si es que se descubre que esa banda está elucubrando un plan criminal determinado, pero no hay principio de ejecución. Esto lo digo porque he notado en algunos casos que cuando se tipifica como asociación ilícita y se imputa como autores, se atribuye la atribuibilidad de autor en ese delito, tiene sus inconvenientes, con lo cual hay que tener mucho cuidado si es que no hubo ningún principio de ejecución de los delitos o del delito que esa banda se propuso cometer. Esto, mírenlo con atención, sobre todo en el tema de la autoría inmediata, de la coautoría o de una de las formas de la autoría inmediata del instrumento que es utilizado por un aparato de poder delictivo. Y ya vamos a llegar a ese punto. Roxin también propuso distinguir la autoría y el dominio del hecho de la infracción del deber. Esto es importantísimo tener en cuenta. En la infracción del deber no depende el dominio del hecho. Por ejemplo, la falsa ideológica del instrumento público. Hay infracción de un deber, no dominio del hecho. Porque en la falsificación en sí no está todo el concatenamiento causal que va a culminar con un resultado determinado. Sin embargo, Jacobs cambia este eje. Es muy interesante esta posición de Jacobs ahí. Y dice que no elabora la teoría del delito sobre la base de la distinción entre acciones y omisiones, sino entre deberes que provienen de la organización de la intervención de la gente y deberes que provienen de la posición institucional de éste. Les repito porque parece como un juego de palabras esto, ¿no? Jacobs no elabora la teoría del delito sobre la base de la distinción entre acciones y omisiones, como es característico y casi tradicional que se haga, sino entre deberes que provienen de la organización de la intervención de la gente y deberes que provienen de la posición institucional que éste ocupa. Schmidhauser propone en base a la teoría de la consideración total una determinación puramente intuitiva del autor y los partícipes. Esto se le discutió mucho a Schmidhauser, que es un gran autor alemán de la dogmática penal, porque, y se lo criticó por utilizar, y esto está bien traducido al alemán, el término intuición, que es como que queda con una interpretación muy amplia para la determinación y distinción entre autores y partícipes, porque no es que sea una cuestión meramente intuitiva o empírica, sino que él lo que quiere referirse es a cada caso concreto, analizar cuál es la participación que tuvieron unos y otros. En los casos donde la punibilidad es la misma, solo sirve para comprender el iter criminis o el plan criminal de acción o de omisión. Pero es una postura sin duda respetable, sobre todo por la solvencia del autor de quien viene. Autor mediato es el que dominando el hecho delictivo y poseyendo las demás características especiales de la autoría, se sirve de otra persona para la ejecución de la acción típica. El autor detrás del autor, el hombre de atrás, como les decía al principio de esta exposición. Rie encuentra
en el fin del artículo 45 del Código Penal la justificación legal de la autoría mediata. Da un punto de vista interesante, dice que es autor mediato quien, dominando el hecho y reuniendo las características objetivas y subjetivas del tipo penal, se vale de otro como instrumento para cometer el delito. Ricky parte de la base que la autoría mediata está prevista en esta última parte, que recordemos que se refiere al agente determinador, al que determina a otro a cometer un delito. Ahora ahí, esto es un tema también, obviamente, repito, este tipo de foros es bueno no para encontrar ni contentarse con haber encontrado ciertas verdades, sino para poder profundizar y debatir en el sentido kantiano. Cuando Kant habla de la crítica a la razón pura, esa crítica debe ser entendida o traducida como análisis de la razón. Para analizar, eso es lo bueno de estos foros. ¿Qué tenemos que analizar ahí? ¿Es lo mismo el autor mediato que el determinador? A veces sí, a veces no. A veces el agente determinador tampoco es el instigador. Y tampoco es el autor detrás del autor. Son categorías determinadas, a veces con líneas muy sutiles de división entre unos y otros, pero que sirven para la comprensión global del hecho en su totalidad. Esa es la importancia que tienen. O sea, no son meros ejercicios intelectuales que nos van a llevar a distinguir uno u otro, sino, en lo que les decía hace unos instantes, sirve para poder aplicar principios dogmáticos al caso concreto en resolución. Porque si no, si la dogmática penal es exclusivamente especulativa o analítica, sin perjuicio de que es indispensable, como señala muchas veces en su obra Zaffaroni, recurrir a la filosofía. Si vamos a recurrir a la ciencia de las causas últimas, que es la filosofía, vamos a poder entender muchas veces las bases de algunos institutos penales o a qué se deben, pero siempre vamos a estar en ese análisis especulativo y no lo que necesitamos nosotros dentro del derecho penal, que necesitamos esa comprensión, esa formación, pero necesitamos también dar equidad y justicia al caso concreto. No es que importe no tener en cuenta lo que dicen los dogmáticos, sino la adaptación y la utilidad de la dogmática a ese caso concreto. Esta era la lástima de estar a través de una pantalla y no poder, por ejemplo, detenernos en este momento para poder intercambiar y debatir sobre estos temas puntuales y quizás explayarme en qué es lo que les quiero decir con esto. La teoría del autor mediato proviene del mandat, que era una figura desarrollada en la Edad Media, fundamentalmente en el antiguo derecho penal italiano. Recién en 1828, Stubel acuña la teoría del causante intelectual. Ese es el origen inmediato anterior al autor mediato. La fundamentación moderna comienza con los hegelianos. Las enseñanzas de Hegel, tan importantes en la filosofía, me permite otra digresión. Hay un viejo manual de Zaffaroni publicado por Editorial Ediar, que magnífico para estudiantes y para estudiantes viejos como yo, donde al final de cada uno de los capítulos hay obras recomendadas. Hay dos obras importantísimas por su pedagogía de filosofía que yo siempre recomiendo para leer a quienes nos apasiona el derecho penal.
la teoría del existencialismo de Nicola Bagnano y las lecciones de filosofía de Manuel García Morente. Esos dos libros son centrales en la comprensión de muchísimos institutos penales, por ejemplo, la antijuridicidad. La fundamentación moderna, les decía, comienza con los hegelianos Leuden, Kostlin, Bernier y Helscher. Y de ahí podemos dividir en clases que, como antes dije, del instrumento que obra coaccionado, del que carece de capacidad para motivarse, del que no obra típicamente, del que obra de acuerdo a derecho, donde el ejemplo característico es la estafa procesal, y el que obra dentro de un aparato de poder delictivo. Acá una gran colaboradora que yo tengo, que no se la ve, es invisible, que hace posible que esta comunicación con ustedes sea tan fluida. Me están diciendo que quedan 2 minutos, así que me apuro en un punto central, que es el que nos interesa esta tarde, que es donde yo quería concluir, pero no podía llegar a este punto sin hacer ese repaso, que es el del instrumento que obra dentro de un aparato de poder delictivo como una de las formas en que se da la autoría mediata. Allí Roxin, Strattenberg, Sanson y Milhauser consideran que se da autoría mediata en el caso del sujeto que forma parte de una organización de poder criminal y que es un intermediario en la ejecución de una decisión delictiva determinada. Sin embargo, dada su fácil fungibilidad, es decir, su recambio, dado que podría ser reemplazado en el trámite por otro cualquiera, se admite la autoría mediata para los miembros superiores del aparato de poder, es decir, del autor impune o del coautor, y recomiendo especialmente, por ejemplo, en el caso cuando se ven las mafias del narcotráfico, 2 casos de la Corte Suprema de Justicia, uno que tiene su origen aquí en Salta, los casos Zambrana, Daza y Valdivieso, donde ahí podemos ver la utilización de personas que tragan cápsulas con cocaína, por ejemplo, y ahí está dada la fácil fungibilidad, y donde yo considero que esas personas que tienen su voluntad y su libertad absolutamente acotada dentro de ese aparato de poder delictivo, son impunes. Hay otras personas que consideran que tienen una punibilidad disminuida y otras que consideran que pueden estar dentro de la fase de la coautoría o de la participación. Una última cuestión, y con eso ya me despido esta tarde y les agradezco enormemente. Hay que tener en cuenta la distinción entre autoría mediata e instigación por los efectos que produce en la tentativa. En la autoría mediata, el delito comienza a ejecutarse con la acción de determinar a otro. En la instigación, el delito solo comienza a realizarse con los actos de ejecución que realice el instigado. Por eso yo les decía, son diferencias sutiles, pero fíjense los efectos jurídicos que tiene en este caso. Y la última cosa, para no excederme en el tiempo, la prohibición del regreso, que la trata también Otto, y el principio de capacidad es impune la cooperación culposa en la realización dolosa. Este tema de la prohibición del regreso tan en boga, también nos sirve como elemento diferenciador en todo lo que vinimos viendo en esta tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy claro en su exposición. Le agradecemos. Y le damos la bienvenida al doctor Humberto Ayala Herrera, quien es originario de la Ciudad de México, es licenciado en Derecho y doctor en Ciencias Penales y Política Criminal. Fue titulado con mención honorífica en ambos estudios y también fue reconocido por sus méritos académicos en el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia Académica.
y le otorgaron el grado de doctor honoris causa en mayo de 2016. En el ámbito académico, el doctor es catedrático del INACIP, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, es profesor del doctorado en la Universidad Anáhuac, México Sur, es profesor visitante de posgrado por diversas universidades de la República Mexicana, teoría y participación criminal, especial énfasis en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es para mí un placer estar esta tarde charlando en este congreso internacional que de manera virtual se está llevando a cabo en materia penal. Agradezco infinitamente a la Escuela del Ministerio Público de Salta, a todos sus directivos, al equipo técnico, y es para mí un verdadero honor y placer estar con todos ustedes esta tarde, y máxime que estamos entre amigos y entre verdaderas personalidades del derecho penal. Muy agradecido y mi cariño y reconocimiento a todos ustedes. Voy a entrar en materia para poder ubicarnos en tiempo, principalmente en tiempo. Quiero ser muy respetuoso en el programa y en el tiempo de los demás disertantes. Felicito al profesor doctor Abel Cornejo en el tema que me antecedió, que efectivamente habla de un tema que para mí en lo particular es muy interesante y que es producto de una obra que saqué sobre autoría mediata y haciendo especial énfasis en la aplicación a los aparatos organizados de poder. Bueno, vamos a entrar en materia para no quitarles mucho tiempo. Como ustedes saben, la doctrina de la autoría y de la participación criminal, y esta charla va encaminada hacia la criminalidad empresarial, propia, una de las grandes problemáticas que trae el derecho penal económico, y como ustedes saben, la teoría de la autoría y la participación, como ya lo dijo el profesor Cornejo, ha sido uno de los temas, como dice el profesor Roxin, de los más de los puntos más álgidos dentro de la teoría del delito. Yo creo que autoría y participación, así como el tema de tentativa, son de los temas más importantes, de los más complicados y de los que la dogmática penal tiene que ir reforzando, y más máxime ante estos problemas a los que nos vamos a enfrentar y que les voy a decir en un momento. Esta teoría de la autoría y participación fue creada para personas físicas, y de ahí surge toda esta teoría hablando de un concepto unitario de autor, en donde no hay una distinción entre autor y partícipe, dentro de un concepto extensivo de autor que hace la distinción entre autor y partícipe tomando en cuenta criterios subjetivos, hasta llegar a un concepto restrictivo de autor, en donde en su parte objetiva, como ya lo decía el profesor Cornejo, basa del principio de legalidad, y hablamos de un autor, el autor es quien realiza el verbo rector del tipo. Pero esta forma de autoría pues va encaminada hacia las personas físicas, llámese tomando en consideración el principio de accesoriedad de la participación. No hay que olvidar el principio de accesoriedad en su vertiente, en lo particular a mí me gusta decirlo, que es la accesoriedad limitada de la participación. No hay que confundir autores y partícipes, y mucho menos hablar de cuestiones de inducción o de determinadores al hacer alusión a la autoría mediata. El autor mediato es un verdadero autor, así como lo es el coautor, así como lo es el autor directo. Y por lo tanto hablamos de diversos dominios que el profesor Klaus Roxin, nuestro querido maestro, ha establecido de manera brillante desde 1963 en su obra que le dio mérito a su cátedra, 1936, perdón, en donde establecen diversas formas de dominio y el dominio del hecho para poder diferenciar entre autor y partícipe. A mí en lo particular me gusta mucho una definición que es del profesor Schunemann, que dice que habla del dominio del hecho, nos dice que es tener abarcado por el dolo todo el suceso causal. El autor tiene pleno dominio del hecho, el partícipe no lo tiene, y entonces al hablar de la figura de la autoría directa, pues es muy sencillo hablar dentro del concepto del dominio del hecho, porque hay un solo interviniente. El problema viene a ser cuando hay una pluralidad de intervinientes, todos con naturaleza de autores,
me estoy refiriendo a la coautoría, en donde se crea otro dominio que es el dominio o el codominio funcional del hecho. Hablar de una pluralidad de intervinientes en donde cada uno de ellos no domina el hecho en la totalidad, sino que domina la parte objetiva que le corresponde derivada del plan común. Y posteriormente, uno de los problemas a los que se enfrenta el concepto restrictivo de autor es que de entrada no da una respuesta a los problemas de la coautoría y mucho menos da una respuesta a los problemas de la autoría mediata, en donde, a diferencia, y ahí no comparto y lo digo con mucho respeto a lo que dijo el antecesor, que el autor mediato dominaba el hecho. Ahí lo que se crea es que el dominio de la voluntad lo tiene el autor mediato hacia el sujeto que instrumentaliza, llámese por error o por coacción, y por lo tanto este dominio de la voluntad es el fundamento para poder sancionar o responsabilizar penalmente al sujeto de detrás o al autor detrás del autor. Y entonces, si ustedes se fijan, esta pluralidad de dominios que tenemos, un dominio del hecho al hablar de la autoría directa, un codominio funcional del hecho al hablar de la coautoría, un dominio de la voluntad al hablar de la autoría mediata, el profesor Roxin, de manera ejemplar y de manera magnífica, establece otros supuestos para poder atribuir responsabilidad penal en el seno de una organización criminal. Y entonces habla de un aparato organizado de poder. Y al hablar de un aparato organizado de poder, su teoría se basa principalmente en la fungibilidad de los ejecutores, ese distanciamiento que existe entre el líder de la organización y el ejecutor fungible, en donde esa fungibilidad va originando que si no lo hace uno, lo hace cualquier persona dentro de la organización que de entrada, bueno, sirvió para poder llevar a juicio a determinados personajes en el ámbito político y en el ámbito presidencial, como es el caso Fujimori y el caso Hitler, en casos en donde se utiliza esta teoría de los aparatos organizados de poder, haciendo especial énfasis en la autoría mediata, y bueno, ese apartamiento, esa desvinculación del derecho con la fungibilidad de los ejecutores. Y hablamos también de que una de las características pues trata de que es un aparato que se rige por una organización jerárquica de manera vertical, esa fungibilidad, y hay un desligamiento del ordenamiento jurídico. Aquí se ha querido establecer diversas formas en los que se establece, bueno, hay una inducción en cadena, hay una cuestión de participación, pero yo creo que podemos sin ningún problema a establecer esta teoría en los casos de los aparatos organizados de poder. Y a lo que me refiero en el tema de esta charla, y para no ir más allá, es hablar de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y dentro de la criminalidad empresarial, ustedes, al menos en México, tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales que se establece una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Quiero partir de que las personas jurídicas no cometen delitos, sino que así como Jesucristo cargó la cruz por nosotros, los directivos de una empresa, el consejo de administración también carga, más bien la empresa carga la cruz del consejo de administración o del órgano directivo de una empresa. En nuestro país, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 421, tiene un capítulo expreso sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, y nos dice que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas le proporcionen. No nos está diciendo que la empresa comete delitos, sino que la persona jurídica va a ser penalmente responsable por los delitos que se cometen en su nombre. Y entonces, ¿esto qué significa? Significa que hay un consejo de administración, hay un órgano directivo, y que la empresa va a responder precisamente por ese defecto organizacional. E incluso nuestro código hace alusión que además, cuando se haya determinado además que existió una inobservancia en su debido control organizacional.
Vean cómo por el tiempo que tengo en esta charla, no da tiempo para poder establecer los modelos de responsabilidad de las personas jurídicas. Simplemente voy a hacer alusión a ellos, que existe un modelo de autorresponsabilidad o un modelo de heteroresponsabilidad, en donde, bueno, a final de cuentas, en uno de ellos hay una transferencia de la responsabilidad de la persona física a la persona jurídica, y en el otro, la persona jurídica responde por un defecto en su propia organización. Al menos en México, y yo creo que es a nivel mundial, la figura del compliance se cree que la figura del compliance es la panacea para poder resolver los temas de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Yo creo, y lo digo con mucho respeto, que la definición que da nuestro código, más allá de la figura del compliance, cuando nos dice que se haya determinado además que hubo una inobservancia en el debido control de la organización, el compliance parte a ser un elemento del tipo y un elemento objetivo normativo del tipo que, en dado caso de que la persona haya cumplido con esa observancia, con ese debido control en su organización, entonces no responderá penalmente. Pero el compliance, desde mi punto de vista, yo creo que el compliance no tiene mayor relevancia cuando el delito es cometido por los directivos de la propia empresa. El compliance nos va a servir para poder determinar responsabilidad de la empresa cuando el delito se comete por algún subordinado o, como diría el profesor Roxin, algún ejecutor fungible. Pero el compliance no tiene mayor relevancia cuando el delito es cometido por un órgano directivo de la empresa. Y es una problemática a los que nos vamos a enfrentar con el correspondiente título de una imputación personal cuando los delitos son cometidos por los subordinados. Y entonces vean que ahí el tema de la autoría y participación es sumamente clave al hablar de una responsabilidad penal en el seno de una organización. Yo creo que hay que partir también del análisis de que esta realidad a la que nos estamos enfrentando, siempre digo que la ficción ha superado a la realidad en virtud de que, por lo que decía el profesor Schunemann, los delitos se cometen utilizando a la persona jurídica o se cometen en el seno de una empresa. Y entonces esto es muy importante porque creo que debemos de partir de varios supuestos, y esto es lo que les quiero dejar esta tarde en esta charla. Quiero llamar el foco de atención de cada uno de ustedes en 3 puntos. El primero, seguimos utilizando los postulados dogmáticos tradicionales o las estructuras básicas de imputación sobre autoría y participación basadas en personas físicas para imputar a las personas jurídicas. O en un segundo plano podríamos decir, adecuamos dichos postulados a la responsabilidad empresarial, o en su caso nos abocamos a la creación de diversas formas de imputación que sean exclusivas para las personas jurídicas. Ahora, decía el profesor Cornejo que se podría llegar a confundir la autoría mediata con la coautoría, en donde en la autoría mediata hay un dominio del hecho por parte del autor, del sujeto detrás. Yo creo que tenemos que partir de esa base de saber que el principio de accesoriedad diferencia completamente la figura de la inducción y de la complicidad y la figura de la autoría, llámese directa, llámese coautoría o llámese autoría mediata. En nuestro Código Penal mexicano no está regulada como tal la autoría mediata en virtud de aparatos organizados de poder. Yo creo, y esto sería un buen punto a debate, que podríamos utilizar las posturas del profesor Roxin en principal atención en la autoría mediata en virtud de aparatos organizados de poder y trasladarla al seno de la empresa. Y entonces ahí prácticamente esa desvinculación y esa lejanía que hay entre quien da la orden y quien la ejecuta en el seno de una organización, también sería importante analizarla. Ahora, hay una postura que eso es sumamente novedosa, que muchos autores lo han establecido, que es la llamada coautoría mediata. Fíjense muy bien, ya no hablamos de figura de coautorías, ya no hablamos de autoría mediata, sino que es una fusión entre ambos.
No estoy metiéndome en cuestiones del dominio del hecho por cuestión de tiempo, si el dominio del hecho sirve, si como dice mi querido maestro, el profesor Miguel Díaz y García Conyedo, siguiendo a su maestro Luzón Peña, en donde habla de una determinación objetiva y positiva del hecho, simplemente analizar que en el ámbito empresarial, este expansionismo, al expansionismo penal al que nos estamos refiriendo y al que de manera sublime el profesor Miguel Abel Souto establece propio del derecho penal económico, nos va obligando a crear nuevas figuras de imputación personal, como lo es la coautoría mediata. La coautoría mediata es unir los postulados de la coautoría con la autoría mediata, una pluralidad de intervinientes en donde en el seno de una organización, yo les pondría el ejemplo, nada tendría que ser la dogmática si no la aplicamos a los casos prácticos. Y esto es sumamente importante para todos los operadores de justicia y de todos los que nos dedicamos a esta materia, llámese como en la procuración de justicia, llámese en la abogacía privada. Perdón. Imagínense que son dos empresas en donde el consejo de administración formado por 3 personas, cada uno de ellos, 2 consejos de administración de 2 empresas que de común acuerdo deciden utilizar su propia estructura empresarial para que el delito sea cometido por un ejecutor y por un empleado de la propia empresa dentro del consejo, o en su caso diferente al consejo directivo, y que a su vez esa ejecución tenga ese plan en común de ambos consejos directivos, la ejecución sea de manera individual por cada miembro de la empresa y el resultado a su vez sea un resultado en común o favorable hacia ambas empresas. Y entonces vean que ahí juntamos la cuestión de la coautoría, en donde hay un acuerdo previo, hay una división de roles, hay una ejecución en conjunto. Ahí no habría una ejecución en conjunto, pero la ejecución la realiza un ejecutor fungible. Y entonces aquí aparecen problemas de atribución de responsabilidad penal, como las estructuras se van en un plano vertical, no en un plano horizontal, como lo dice el profesor Martínez Buján. Se dan en un plano vertical porque hay una organización jerárquica, es una organización empresarial por el desplazamiento de esas estructuras y que surgen el subordinado es quien realiza esa conducta. Y por lo tanto, Aquí, bueno, podríamos utilizar estos supuestos de la indirect co-perpetration o la coautoría mediata, que esto no está regulado en nuestro código, que es una cuestión meramente dogmática, en donde yo creo que podría ser de mucha ayuda en el ámbito de la responsabilidad penal empresarial, establecer dentro de nuestros códigos una dogmática que sea inherente, que sea ejemplar para poder responsabilizar penalmente en el seno de las empresas y que a final de cuentas podamos lograr un verdadero acceso a la justicia en el ámbito de la autoría y participación. Al menos en México tenemos un grave problema. Se han dado casos de corrupción, casos derivados de Obedrek, en donde fue detenido un alto funcionario, en donde por primera vez en la Ciudad de México un académico, que es el profesor doctor Miguel Ontiveros Alonso, ha establecido dentro de una estrategia de defensa las posturas del profesor Claude Roxin sobre la autoría mediata en virtud de aparatos organizados de poder. Yo creo que en el ámbito empresarial tendríamos que crear una situación novedosa en el ámbito de una imputación, siguiendo a la profesora Laura Zúñiga, profesora de la Universidad de Salamanca. Yo creo que tendríamos que ajustar estos temas de autoría y participación en el ámbito de la criminalidad empresarial para poder responsabilizar penalmente a la empresa y a los directivos de esa empresa que utilizan a un subordinado para poderlo ejecutar. No quiero abordar quitar más el tiempo de exposición de los demás ponentes, quiero ajustarme al tiempo del temario. Y bueno, esta postura que establezco el día de hoy, ojalá les sea de su interés, que sea de estudio amplio, que sea de manera universal para poder arribar a una dogmática penal en relación a los temas de autoría y participación en el seno de la actividad empresarial.
No me resta más que desearles, agradecerles en primer término por su atención, por este pequeño espacio que me brindan para poder establecer estas ideas. Desearles que en esta época de pandemia ustedes y los suyos se encuentren muy bien y esperemos en Dios que para el año que entra podamos vernos ya no de manera virtual, sino de manera presencial y podernos abrazar todos. Les agradezco infinitamente y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por su exposición y por su participación. Lo despedimos y le damos la bienvenida al doctor Camilo Pizas Rodríguez, quien es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Médico Sanitario, en Derecho Probatorio y en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, España, profesor de grado y posgrado de diversas universidades. Actualmente él es doctor de la Universidad de Salamanca, España, y también tiene un máster en Derecho Penal. El doctor Camilo Pizas Rodríguez va a desarrollar el tema consentimiento, disponibilidad de los bienes jurídicos propios. Buenas tardes, le cedo la palabra al doctor Camilo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, doctora Rosana, a la doctora Gabriela Rodríguez, a todas las personas que hacen parte de la agrupación Trejo de la provincia de Salta, de esta maravillosa república que es la Argentina. Les expreso mi agradecimiento sincero por esta invitación, sobre el cual hoy pretendo disertar. Es el tema del consentimiento. El consentimiento en el derecho penal como causal de exclusión de la responsabilidad penal. Y ello tiene que ver con la disponibilidad de los bienes jurídicos propios. El consentimiento es un elemento transversal del derecho penal. Si ustedes se ponen a pensar, el consentimiento rige todas las actividades que de alguna manera podrían ser objeto de una sanción penal. Me explico. Si una persona saca de mi billetera, de mi cartera, un billete sin mi consentimiento, pues estaremos en presencia de un delito de hurto. Si una persona se introduce en el cuerpo de otra sin su consentimiento, estaremos ante un acceso carnal violento. Ahora bien, o un acceso carnal. Ahora bien, si se hacen esas dos mismas conductas con consentimiento del titular, en el primer caso estaremos hablando simplemente de un préstamo, de un regalo de dinero, y en el segundo caso de una relación sexual consensuada. Ahora, ¿qué pasa si de lo que se trata ya no es de consentir sobre el préstamo de dinero o sobre el sostener una relación sexual, sino de lo que se trata es de la amputación de un dedo, de un brazo, de una pierna, de órganos que se encuentran en perfecto estado, sanos y funcionales? Empecemos por hablar del término consentimiento. El consentimiento se entiende como la autorización o permiso para que se haga algo. Proviene del latín consentir, que en su acepción original o acuerdo de conformidad de opinión. Según Roxin, los primeros antecedentes del consentimiento los encontramos en el Digesto, en un texto de la época de Ulpiano, quien vivió entre el 170 y el 228 después de Cristo. En ese texto se consigna el aforismo de que aquello que se realiza con voluntad del lesionado no constituye injusto. Así entonces se señalaba que el consentimiento de la víctima excluía el delito de injuria. Pero acá el delito de injuria o el término injuria no debe entenderse no solo en su sentido estricto, sino como cualquier lesión de los derechos de la personalidad, el honor, la salud, la libertad, incluso la vida. Y así ese aforismo de Ulpiano con el tiempo se terminó transformando en la máxima jurídica que hoy se comprende como violenti not fit injuria.
que significa respecto de lo que se acepta no hay ningún lugar a injusto. Hoy el consentimiento es definido por la Real Academia de la Lengua Española como la acción o efecto de consentir, una manifestación de voluntad que puede ser expresa o tácita por medio de la cual un sujeto se vincula jurídicamente. En algunos contratos, la conformidad sobre el contenido que expresan las partes. Para efectos de esa primera definición, se entiende que consentir es permitir o condescender en que algo se haga. Salvo algunas excepciones, todo ser humano tiene la capacidad de disponer de lo suyo y de regular sus propios intereses. El consentimiento, entonces, supone la conformidad de un sujeto pasivo, ya adentrándonos en el derecho penal, un sujeto pasivo titular de un bien jurídico protegido que en determinadas condiciones está de acuerdo con la acción del sujeto activo de una conducta. Sin esa conformidad, esa conducta objetivamente constituiría un delito. La mayoría de los ordenamientos jurídico-penales no contienen una regulación expresa del consentimiento. Si ustedes revisan el artículo 20 del Código Penal español, el artículo 34 del Código Penal argentino, en esas disposiciones no se contempla expresamente el consentimiento entre las causas de exención de responsabilidad. El Código Uruguayo nos habla en su artículo 44 de la lesión consensual. Ese artículo dice más o menos que no es punible la lesión causada con el consentimiento del paciente. Eso parece señalar entonces que ese consentimiento, según el Código Penal argentino, es válido únicamente cuando se otorga en el transcurso de una relación médico-paciente. En el caso del artículo 32, numeral segundo del Código Penal colombiano del año 2000, se señala que quien actúe con el consentimiento válido emitido por parte del titular del bien jurídico, en aquellos casos en que se puede disponer del mismo, esa es una causal de exoneración de responsabilidad penal. Sin embargo, si ustedes precisan, ese artículo 32, numeral segundo, no nos dice cuáles son los bienes jurídicos de los cuales se puede disponer. Por eso es que la relevancia jurídica y el campo de aplicación del consentimiento se busca en la parte especial de los códigos. La eficacia del consentimiento se limita a desplegar sus efectos en aquellos tipos penales protectores de bienes jurídicos disponibles. Eso es lo que básicamente nos dice la teoría general, pero sin embargo seguimos sin saber cuáles son. Entonces, ¿qué es un bien jurídico? Al respecto se pueden distinguir dos tesis fundamentales. La primera de ellas, la expuesta por Binding, que decía que el bien jurídico es una creación del legislador, siendo el legislador quien determina qué es bien jurídico y qué no lo es. Por tanto, el concepto de bien jurídico es dependiente del sistema penal en el que nos encontremos. De otra parte, Franz von Liszt decía que el bien jurídico era una realidad anterior y exterior al legislador, considerando que el orden jurídico no crea intereses, sino que esos intereses los va creando la propia vida. Eso tiene como consecuencia que el bien jurídico desarrolla una función de límite al poder punitivo del Estado. Aceptando el bien jurídico como una realidad anterior y exterior al legislador, es necesario también señalar de forma general que un bien jurídico es entonces una relación positiva de un sujeto con un sustrato que permite al ciudadano participar en la sociedad. ¿Qué es un bien jurídico? Entonces, algo que le permite a un ciudadano participar en sociedad. Y ese es el objeto de protección del derecho penal. Y a la vez es el límite de la intervención del aparato punitivo estatal. Esa es la única forma que podemos entender a los bienes jurídicos dentro de un Estado liberal y acorde a los postulados de una constitución de un Estado social y democrático de derecho. Para efectos de esta charla, me voy a centrar en la disponibilidad del bien jurídico salud personal. Mi maestro, el profesor Ignacio Verdugo Gómez de la Torre de la Universidad de Salamanca, ha sostenido en varias ocasiones que este asunto pues tiene mucho de carácter ideológico, de si es disponible o no es disponible la salud personal, y sobre todo pues esto surge de cuál es la concepción que se tiene de los bienes jurídicos, en el caso específico pues del delito de lesiones,
cuál es la relación que se tiene con el injusto. La pregunta sería, ¿es disponible el bien jurídico salud personal? ¿Puedo yo disponer de mi propia salud? La respuesta es, hay dos tesis, o hay dos tesis genéricas, por decirlo de alguna manera. Hay tesis que sostienen su absoluta indisponibilidad. Hay otras que dicen que las personas podemos disponer de ese bien jurídico. Quienes hablan de la indisponibilidad del bien jurídico salud personal dicen que el lesionar a una persona con su autorización no elimina la presencia del delito de lesiones porque existe una prohibición impuesta por el ordenamiento jurídico. Incluso más radicales son las posturas que en el mismo sentido se mantienen respecto a la disponibilidad del bien jurídico vida. Eso tiene una razón de ser. Esa razón de ser o esa raíz es que en el sistema continental europeo tenemos sistemas jurídicos de especializado entre las ramas del derecho, se separa el derecho privado del derecho público, y como efecto de esa separación, en el ámbito del derecho penal se tiende como una rama del derecho público. Y como tal, se tiende a negar la relevancia del consentimiento, protegiendo los intereses comunitarios por encima de las manifestaciones de la voluntad del titular del bien jurídico. Esas posiciones doctrinales se basan en que los bienes jurídicos, vida y salud personal, son el soporte de todos los demás bienes jurídicos, lo cual pues tiene absoluta lógica. Sin vida yo no puedo ejercer la libertad, sin salud yo no puedo ejercer, por ejemplo, el derecho a la libre locomoción, ¿sí? Y además que en la mayoría de los casos es imposible reversar los efectos que cualquier acto de disposición sobre el bien jurídico salud y sobre el bien jurídico vida, pues no es posible retrotraer esos efectos. De esa manera, algunos autores, por ejemplo, manifiestan que el consentimiento debe tener limitaciones en lo que respecta a la libre disposición por ser derechos personalísimos en lo que se refiere al bien jurídico vida y al bien jurídico integridad física. Otros autores sostienen en criterios de necesidad social, dicen que no todos los bienes jurídicos son disponibles y hacen necesario realizar una distinción entre los bienes jurídicos disponibles de interés privado, como el honor, la libertad sexual, la propiedad, y los indisponibles que serían de interés público, como la vida o la integridad psicofísica. Hay una tercera posición que es sostenida por la profesora Miriam Subcorcoy Vidasolo, que sostiene que la indisponibilidad de los bienes jurídicos vida y salud personal parte de una ausencia de regulación constitucional explícita al respecto. Ella entiende que hay ciertos bienes jurídicos dentro de los cuales se encuentran la vida y la salud personal que deben ser entendidos como derechos fundamentales y que por tanto deben ser protegidos por los poderes públicos, incluso cuando el titular no los quiera ejercer. Esas son las posiciones básicas que se pueden encontrar respecto de la indisponibilidad del bien jurídico vida y por ahí de largo de la indisponibilidad del bien jurídico salud personal. Los que sostienen que la disponibilidad del bien jurídico salud personal se basan principalmente en el modelo que siguen los estados sociales y democráticos de derecho. En este modelo se señala que la protección penal de los bienes jurídicos no puede limitarse, en el caso del bien jurídico salud personal, no puede limitarse a garantizar únicamente el soporte material de la salud, el cuerpo. También debe poderse proteger a través del bien jurídico salud personal la disposición del bien jurídico, la disposición de la posibilidad de disponer sobre el propio bien jurídico. El bien jurídico salud personal, de acuerdo a esta posición, está compuesto por dos dimensiones. La primera dimensión es la capacidad de disponer de la propia salud, y de esa capacidad de disponer se desprende el derecho a la libertad de disponer sobre esa propia salud. Y en segundo lugar, pues el soporte material de la salud, que sería el objeto de disposición o el cuerpo humano. El profesor Ignacio Verdugo dice que la salud no hace referencia únicamente
al funcionamiento de órganos y aparatos, de miembros, sino que también hace referencia a la disponibilidad de esa salud que se agrega a ese soporte físico y que por tanto integra un único bien jurídico con dos dimensiones. Y por tanto es fundamental la capacidad de disposición sobre la propia salud, lo cual trae como consecuencia que un acto de disposición por parte del titular del bien jurídico salud que ha sido lesionado excluye la tipicidad del comportamiento. ¿Eso qué quiere decir? Palabras más, palabras menos. Que si yo, libre, consciente y voluntariamente, le pido a otro que me lesione, la acción de ese tercero no entra dentro del ámbito del derecho penal. De esa manera, como el acoger al modelo de Estado como un Estado social y democrático de derecho, eso implica que los procedimientos solamente tienen sentido en la medida en que garantizan valores del orden de la vida común y constituyen un límite al poder del Estado. La protección constitucional de los derechos y libertades de los ciudadanos no puede limitarse solamente al grupo de derechos cuya protección se puede exigir directamente ante las autoridades judiciales, sino que implica que podamos ejercer nuestros derechos libremente sin que haya ningún otro límite que los derechos de los demás. Esa concepción de modelo de Estado que acogen los estados modernos tiene unas profundísimas incidencias en el derecho penal, especialmente en cuanto a su carácter de última ratio. El último recurso al que acude el Estado para intervenir y para controlar a la sociedad es el derecho penal. Por tanto, la intervención del derecho penal únicamente está justificada en la medida en que posibilita la vida en comunidad y la evolución de un determinado sistema social. Si el derecho ha de proteger sistemas sociales, entonces, y acá parafraseo al profesor Mir, es solo en cuanto ello supone defensas de un individuo. Los bienes jurídicos, si son condiciones necesarias para el funcionamiento del sistema, para que un individuo interactúe entre el sistema, entonces debe entenderse que el Estado existe únicamente en relación al individuo para garantizar su dignidad, su libertad, su igualdad, y de esa manera remover los obstáculos que atenten en contra de las posibilidades para que pueda participar en el sistema social. La dignidad se constituye en un fundamento de todos los derechos y libertades de los seres humanos. Demanda la realización plena del sujeto en todos los aspectos del desarrollo de su personalidad. Y como consecuencia de eso, cada persona es libre en el desarrollo de su personalidad y en ejercicio de esa libertad, cada quien puede decidir su plano, proyecto de vida y qué es aquello que lo lleva a la propia realización. Y esto implica que el Estado no puede, de manera alguna, inmiscuirse, ni la sociedad ni el Estado. Claro, excepto en aquellos casos en que es estrictamente necesario para proteger los derechos de otras personas. El libre desarrollo de la personalidad entonces se erige como una barrera de protección para el individuo, una cláusula de libertad. De esa manera es clara la vinculación estrecha que hay entre dignidad humana, autonomía, libertades de decisión, libre desarrollo de la personalidad. El hombre es entonces digno en cuanto al ejercicio de su libertad toma las decisiones que considera más adecuadas para lograr sus objetivos, sus metas y sus intereses. Una visión garantista, demócrata, liberal, de acuerdo al Estado social y democrático de derecho, estatal. Los ciudadanos no hemos constituido al poder público y por supuesto tampoco al poder punitivo del Estado para que sean la sociedad o el Estado quienes nos digan, tomen las decisiones que hacen parte de la esfera íntima y personal del individuo. El Estado no le puede quitar al sujeto la capacidad y la posibilidad de decidir sobre sus propios asuntos.
Lo único que debe hacer el Estado es protegerlo de intromisiones de terceros en esa esfera personal y garantizar los derechos básicos indispensables para el de libre desarrollo de la personalidad. Hasta aquí entonces, se habrán podido dar cuenta, defiendo yo una visión liberal del Estado que permite a los individuos el libre desarrollo de su personalidad siempre y cuando ello no implique la vulneración de derechos de terceros. El profesor Carbonell Mateu, cuando se refiere al bien jurídico vida, dice básicamente que la vida no es un derecho, no es un deber. Y en ese sentido, debe rechazarse la existencia de el deber a la vida, en contra de la voluntad de su titular. Entonces, de acuerdo con eso, aquel que no quiera vivir y pide ayuda a un tercero, puede disponer libremente de sus bienes jurídicos, incluso la propia vida, sin que eso implique responsabilidad penal para el tercero que ejecuta la conducta. Ahora, cabe preguntarse si hay casos en los que, a pesar de presentarse un acto de disposición que tenga origen en la libre decisión del titular del bien jurídico, se produce lesión al bien jurídico salud personal. Esos son los casos en los que el acto de disposición del bien jurídico no se constituye como una manifestación del libre desarrollo de la personalidad, sino que se trata de una contradicción entre la manifestación de la autonomía y la dignidad de la persona. La dignidad, recuerden, no es solamente el fundamento, sino el límite de la libertad de disposición sobre los bienes jurídicos. El profesor Verdugo expone un caso de lesiones que se ocasionan como consecuencia del sostenimiento de relaciones sexuales sadomasoquistas. Si ustedes leen al profesor Verdugo, se darán cuenta que el profesor Verdugo dice que cuando hay relaciones sexuales sadomasoquistas consentidas, nos encontramos frente a un simple acto de disposición del bien jurídico salud personal. Y esa es una expresión del libre desarrollo de la personalidad, y eso implica que no hay ningún tipo, si bien físicamente hay lesiones, las lesiones causadas en desarrollo de ese tipo de prácticas son atípicas completamente. Ahora, ¿qué pasa cuando las lesiones son causadas como consecuencia de relaciones sexuales sadomasoquistas, pero que no son una manifestación del libre desarrollo de la personalidad, sino que se trata de cuando, por ejemplo, una persona acepta una relación sexual no por placer o por satisfacción, sino para recibir dinero que le permita alimentarse? En ese caso, está claro que la disposición de su bien jurídico la realiza esa persona por física hambre, es contraria a su dignidad humana y en realidad no es una manifestación del libre desarrollo de la personalidad. Mi posición personal es que, conforme al modelo de Estado social y democrático de derecho que nos rige, basado sobre los principios de libertad y de dignidad, el bien jurídico protegido en el delito de lesiones, la salud personal, tiene dos dimensiones. Primero, la libertad de disposición y, en segundo lugar, el sustrato o cuerpo. Y en ese sentido, para que una conducta realmente afecte al bien jurídico salud personal, debe tratarse de un ataque en contra de ambas dimensiones. Eso excluirá entonces la posibilidad de que estemos en presencia de una conducta punible cuando esa se lleve a cabo sin que se afecte la libertad de disposición que el individuo ostenta sobre ese bien jurídico. Ahora, cabe preguntarse cuál es la naturaleza jurídica del consentimiento, es decir, preguntarse acerca de cuál es el lugar que ocupa esa figura del consentimiento en la teoría del delito. Es decir, si el consentimiento es una causa de atipicidad de la conducta, por medio de la cual se dice que una conducta que ha sido consentido por el titular es ajena al ámbito del derecho penal,
o si el consentimiento tiene naturaleza de una causa de justificación, es decir, que lo que hace es excluir la antijuridicidad de una conducta típica. Y eso tiene consecuencias grandísimas al momento de evaluar la punibilidad en los casos de error, por ejemplo, en el artículo 14 del Código Penal español, en el artículo también 32 del Código Penal colombiano, porque el error de tipo vencible se castiga como una conducta imprudente en el caso de que esa exista, por ejemplo, en el delito de lesiones. Pero cuando hablamos de un error de prohibición vencible, esa conducta se castiga reduciendo la pena a imponer. La respuesta es, por supuesto, como todo lo que sucede en el derecho, no es pacífica. No se ha logrado un consenso. Y básicamente podemos señalar que hay dos posturas básicas. La primera postura, y vamos a citar únicamente a los dos profesores más grandes que actualmente están en el derecho penal. La primera postura señala que el consentimiento es una postura llamada diferenciadora. Existen dos tipos de posturas básicas y con esto termino. Dos tipos de posturas básicas, las teorías unitarias, las teorías diferenciadoras. Empecemos por estas últimas. Las teorías diferenciadoras señalan que en algunas ocasiones el consentimiento excluye el tipo y en otras ocasiones el consentimiento excluye la antijuridicidad, es decir, actúa como causal de justificación. Estas posturas parecen ser defendidas por Jacobs, quien diferencia entre el consentimiento que excluye el tipo en esos casos en que el titular de los bienes jurídicos puede disponer de ellos libremente, por ejemplo, en la propiedad, en el patrimonio, incluso en la libertad personal. Entiende Jacobs en la medida en que es un medio para desarrollarse libremente. Y está el consentimiento justificante, que excluye la antijuridicidad en aquellos supuestos en los que la sola voluntad del autorizado no es suficiente para intervenir en sus bienes jurídicos, sino que debe darse un empleo racional de esos bienes, lo que señala que Jacobs apoya la teoría que expresa la indisponibilidad de algunos bienes jurídicos. Incluso Jacobs, soportándose en el artículo 216 del Código Penal alemán, deduce que ni siquiera ese artículo justifica el ruego de un sujeto para que se le dé muerte, agregando que ninguna pérdida cierta de una vida se considera razonable por el mero consentimiento. Posteriormente están las teorías unitarias. Estas teorías, que son defendidas entre otras por mi profesor, el maestro Ignacio Verdugo, también están respaldadas por Roxin. Roxin rechaza la diferenciación esgrimida por las teorías diferenciadoras al considerarlas inviables. Señala que el consentimiento excluye el tipo, argumentando que todo consentimiento eficaz excluye el tipo. Él se apoya en la teoría liberal del bien jurídico que, como lo señalé, señala que indica que los bienes jurídicos sirven para el libre desarrollo del individuo. Y cuando una acción se basa en una disposición del portador del bien jurídico, no menoscaba su desarrollo, sino que por el contrario constituye una expresión, un desarrollo, y no puede existir lesión alguna para el bien jurídico del que se ha dispuesto. Sin embargo, profesor Roxin también acoge a lo dispuesto en el artículo 216 del Código Penal alemán y limita su posición al estimar completa y totalmente ineficaz el consentimiento en el caso del bien jurídico individual de la vida humana. Señala que en esos casos el consentimiento en la propia muerte no suprime la punibilidad del hecho, sino que a lo sumo lo va a atenuar. ¿Cuál es mi posición personal? Acogiendo la postura que supone entender que el bien jurídico protegido en el delito de lesiones es la salud personal, visto en su doble acepción de sustrato material y libertad de disposición, yo entiendo que para que una conducta sea disvaliosa desde el punto de vista tanto de acción como de resultado, debe atacar ambas dimensiones del bien jurídico. Por tanto, el bien jurídico personal es de naturaleza disponible. Y cuando el titular del bien jurídico salud personal decide disponer de él, otorgar su consentimiento para que éste sea lesionado
como un efecto de su dignidad humana, un desarrollo de su libre personalidad, ese consentimiento excluye la tipicidad del comportamiento. Y por tanto, el único límite al consentimiento es la propia dignidad de la persona que consiente, sin que se haga necesario acudir a causas de justificación para excluir la responsabilidad de las conductas consentidas por el titular del bien jurídico. Parafraseando a Roxin, con un consentimiento eficaz no tiene lugar el desvalor del resultado y por eso mismo desaparece la tipicidad de la conducta. Pero, alejándome de Roxin, eso es viable incluso cuando el bien jurídico a exponer no es ya la salud, sino la propia vida. Les agradezco muchísimo su atención y espero que en próximas oportunidades nos podamos reunir personalmente y discutir de estos temas que al menos para mí son sumamente interesantes. Muchas gracias por su participación y su claridad en su exposición. Lo despedimos. Damos la bienvenida a la doctora Edith Rodríguez, jueza de garantía número 7 del Distrito Judicial, magíster en la magistratura judicial. La doctora va a desarrollar el método de en un Estado constitucional de derecho, su incidencia en el doctor Edith. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya me ha presentado Roxana, a quien le agradezco, y agradezco a toda la gente que ha llevado adelante este congreso, que ha tenido una hermosa convocatoria, y agradezco que me hayan invitado a participar. Bueno, no tengo mucho tiempo, así que vamos a empezar diciendo de que hoy voy a hablar de dos esquemas que son importantes desde el punto de vista filosófico, como para llegar a lo central del asunto, que es cuál es el rol que tiene hoy el juez dentro de un Estado constitucional de derecho organizado así. Para ello me baso en me he guiado para dar esta charla del Tratado de Derecho Judicial de la Universidad Austral, que lo han diseñado el doctor Vigo con la doctora Gattinoni, bueno, y esa es la base de lo que voy a hablar hoy. Bien, para decir así, debemos necesariamente hacer una pequeña historia con los conceptos básicos de lo que era un Estado legal de derecho y lo que es hoy el Estado constitucional del derecho, en conocimientos básicos de conceptos filosóficos, como para que nos ayuden a interpretar cuál es la postura o el rol que nos toca, digamos, a los jueces en la actualidad. El Estado legal de derecho es el Estado que se crea justamente con la Revolución Francesa y que fue un modelo exitoso en ese tiempo, desde el comienzo del siglo XIX, y que tiene su desmoronamiento más o menos en la mitad del siglo XX, donde aparecen ya un quiebre entre lo que es el derecho con la ley. ¿Por qué? Porque este Estado de derecho legal al que hacemos referencia es el establecido por la ley. No hay ni derecho superior ni derecho equiparado que no sea la ley. La ley era la que se sistematizaba a través de los códigos con cuáles eran las conductas permitidas, cuáles eran las conductas omitidas y demás, y todo estaba sistematizado a partir de la ley. La ley siempre era justa, la ley era recta y era promotora, y su utilidad era promover el bien común. ¿Qué pasa? Así la ley era clara para su comprensión, clara para su aplicación. Entonces, los principios y valores para la ley estaban contenidos implícitamente ya en la voluntad del legislador al momento de crearla. ¿Qué pasaba entonces con los derechos humanos? Los derechos humanos no tenían, digamos, mucha cabida, porque todos los principios y valores ya estaban, digamos, para ese Estado legal de derecho contemplados con la ley. ¿Qué ganaban ellos? Ellos venían, por supuesto, de una época anterior en donde querían también
evitar las injerencias arbitrarias del Estado y entender que la legalidad extrema estaba instaurada de esa forma, hacía de que el Estado también proteja los derechos individuales de cada persona, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la posición del juez en ese Estado legal de derecho, que es al tema que apuntamos? La posición del juez acá era un mero intérprete y reproductor de la ley penal. O sea, lo único que tenía que tener un juez como cualidad era ser un buen memorista y tener un buen razonamiento para decir si ese caso era aplicable o no a la ley. Si no era aplicable, se lo desechaba. No tenía mucho mayor, digamos, preocupación más que eso. ¿Qué pasaba? No, digamos, las sentencias jurídicas eran justificadas desde ese punto de vista, no se permitía ni se razonaba que una sentencia pueda llegar, digamos, a dar su resultado en base a derechos humanos, ¿sí? O fundamentadas así. Mucho menos estaban permitidos los reclamos vía internacional en base a afectación de algún derecho humano. Pero esto cambia principalmente, cambia, no podemos dejar de hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero cambia básicamente cuando los filósofos juristas entienden que no toda ley va a ser derecho, es como que se rompe esa binomia de derecho-ley, ¿sí? Y es ahí donde nacen el tema de principios o de moral y ética como optimización de mandatos. Son principios que deben estar por encima de la ley. ¿Por qué? ¿Qué es lo que decía en este caso digamos, el filósofo Robert Alexis? La injusticia extrema no es derecho, y a veces las leyes preveían situaciones en donde la aplicación de las mismas generaban injusticia extrema. ¿Por qué? Porque tenía que ver que la incorporación de esos derechos humanos, la incorporación de principios como optimización de mandatos y demás, no estaban en la mente del juez, ni en la mente ni en la posibilidad de un juez dentro de un Estado de derecho legal. ¿Qué pasó? Hablamos ya del puntapié de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y podemos hablar en un auge más o menos en el año 1970 de estos filósofos muy destacados como son Ferrajoli, como son Robert Alexis, Dworkin, en donde dicen de que el juez acá, porque el juez tiene acá otro protagonismo. En un Estado legal del derecho, las únicas fuentes que se permitía eran justamente la ley y por ahí la jurisprudencia. ¿Qué pasaba ya en un Estado constitucional del derecho? En donde se incluían, en donde el juez veía que si una ley establecía una injusticia extrema y esa injusticia extrema no era derecho, el juez tiene que tener un papel más protagónico. ¿Cuál es el papel protagónico del juez? Establecer que el análisis que debe hacer el juez debe surgir a partir del análisis de la casuística, del hecho en sí, y en base a eso buscar la justeza, a veces sí con la ley, pero a veces no, y a veces ir por encima los principios que están como optimización y mandato. Esas eran las exigencias y eso es lo que se instala para decir, el juez debe argumentar, el juez no puede ser un mero intérprete y reproductor de la ley penal como era en el Estado legal de derecho, ¿sí? Y lo que pareciera fácil es justamente todo lo contrario. Un juez en un Estado constitucional de derecho en donde debe aplicar necesariamente y debe dar respuesta en base al caso y con los derechos humanos incorporados y con respeto a los principios fundamentales y elementales que con el suceder de los tiempos y en el estado en el que nos encontramos hoy, con la incorporación de todos estos tratados de derechos humanos constituidos como jerarquía constitucional y como obligación de todos los estados, la tarea del juez, que parecería ser, digamos, un poco más completa, un poco más de protagonismo en este Estado, es así, en este Estado constitucional del derecho. Pero es una tarea que exige un esfuerzo intelectivo impresionante.
Y desde ese punto de vista, yo les dije que en un Estado legal de derecho, un juez necesitaba tener un razonamiento y necesitaba tener una buena memoria para saber si esa ley era aplicable o no al caso. Las exigencias o las cualidades personales de un juez de un Estado constitucional de derecho son mucho más. ¿Por qué? Acá se exige que el juez tenga, digamos, condiciones psicológicas, que tenga idoneidad gerencial, que tenga idoneidad en relación no solo al académico, porque se puede conocer la ley, se puede conocer los principios, pero idoneidad para que esos principios y esa ley puedan ser aplicables al caso concreto, dando la justeza. Todas esas son cualidades que se exigen y que deben verse reflejadas en cada una de las sentencias que tiene un juez en un Estado constitucional del derecho. Por supuesto que como principios fundamentales están principios de la imparcialidad, la responsabilidad que tiene que tener un juez y una honestidad. El Código Interamericano de Derechos establece que los jueces deben fallar con equidad. Cuando dicen deben fallar con equidad, ahí ya entramos en una cuestión en donde sabemos, digamos, cuál es el concepto de equidad, sabemos cuál es el concepto que tenemos que establecer para equidad en uno y en otro caso. Tenemos que establecer que la ley que crea el legislador en abstracto muchas veces nos sirve, pero no contempla el legislador porque es imposible que en una mente humana o en un cuerpo de mente humana que vayan a crear la ley puedan representarse las millones de realidades que pueden presentarnos a los jueces en las vivencias cuando tenemos que resolver los casos. Bueno, ustedes me dirán, ¿por qué habla de todo esto? ¿Por qué? Porque esta incidencia en el derecho penal es clara, es fundamental, ¿sí? Acá, antes de pasar más ya al análisis específico de esto, quiero decirles también que el Estado legal del derecho, al volcarse, digamos, la ley, la ejecución o la aplicación, digamos, del caso a la ley sin mayores argumentaciones y demás, establece una seguridad jurídica que, como les decía, esa seguridad jurídica venía propia de ponerle un límite también al Estado, no olvidándonos, digamos, de cómo llega ese Estado a implantarse legal de derecho. ¿Qué pasa en el Estado constitucional del derecho? Cuando nosotros podemos ver que una ley violenta los principios o de estos de optimización y de mandato que guardan como resguardos a derechos humanos y demás, ¿qué pasa con eso? ¿Es que no existe ya la seguridad jurídica? Bueno, algunos constitucionalistas dicen que no existen, que no es que no existe, sino que esa seguridad jurídica pasa a segundo plano, porque las exigencias acá del juez, como les vuelvo a repetir, es que el juez haga un esfuerzo intelectivo para llegar a la extrema justeza del caso, justificándolo con los principios y con la ley en su caso, si es que la misma no resultara extremadamente injusta o no aplicable. Bien, parecería ser que esta aplicación de los derechos humanos es, digamos, siempre va a ser en el derecho penal en aras de una de las personas que está, la persona que está sujeta a proceso, la persona que está siendo imputada y en último caso la persona condenada. Acá quiero hacer una distinción. ¿Qué pasa en el derecho penal, digamos, de fondo? El derecho penal de fondo sabemos que regula las conductas, digamos, de todos los ciudadanos como contrarias a las leyes penales y en ese sentido establece un marco de pena para esas conductas. En cuestión, digamos, de la tarea cotidiana de un juez en el ámbito del derecho penal, no dejamos de apartarnos un poco de la dogmática. ¿Por qué? Porque el juez tiene, dentro de su proceso, del proceso penal, tiene que verificar que esa conducta sea típica, antijurídica, punible, culpable, que se den los extremos de la teoría del delito, ¿sí? ¿Qué pasa? Se dan los extremos de la teoría del delito, pero cuando llegamos, siempre hablando del análisis primero de la casuística, cuando llegamos a la aplicación de la pena nos encontramos ya con la incorporación de todos estos tratados y derechos internacionales que tienen jerarquía y demás,
con las mayores injusticias que podemos tener, porque a lo mejor nos llega a conocimiento situaciones de legislaciones en donde la política criminal de una época no es la misma que la de ahora, en donde uno puede ver circunstancias en donde se avasalla hasta las nociones más básicas de los principios de proporcionalidad, de necesidad de la pena, de culpabilidad por el acto. Entonces, sin ir más lejos, veamos un poco lo que es la ley de estupefacientes. La ley de estupefacientes ha sido creada y ha sido, digamos, regulada la conducta como contraria a la ley penal y punible del consumo de sustancia tóxica de estupefacientes. A Dios gracias que tenemos, digamos, un Estado constitucional del derecho y tenemos una jurisprudencia constante y uniforme que hoy ningún juez puede, digamos, decir que la tenencia para consumo personal de droga es punible. Pero bueno, lo tenemos en base a jurisprudencia. Ahora yo me pregunto, la tarea nuestra, y les pongo un ejemplo claro, nosotros tenemos comprobada la conducta típica, antijurídica, punible de una persona que tenía en su poder, que se le ha comprobado el comercio de estupefacientes. Y a esa misma persona se le ha comprobado que es adicta a la sustancia. Y tenemos una situación igual en donde esta persona otra persona se le ha comprobado la tenencia de estupefacientes, el comercio de estupefacientes, y se ha comprobado que esta persona hace de su medio, de esa actividad su medio de vida. Entonces ahí tenemos un parámetro en donde ya hablamos de una escala, hemos comprobado toda la cuestión dogmática penal, pero hemos comprobado que a la hora de poner la pena, como les vuelvo a decir, en uno y en otro caso, no llegamos ni a las nociones más básicas de los principios de proporcionalidad, de necesidad de la pena y demás. Entonces, ahí recurrimos a situaciones que los jueces a veces nos vemos comprometidos, porque somos jueces de un Estado constitucional de derecho, pero a su vez nosotros tenemos que dar una respuesta seria, una respuesta que sea leída por la sociedad como una respuesta que justifique, digamos, la justeza al caso, pero con elementos sólidos. Ese esfuerzo intelectivo que antes no se exigía, ahora sí se exige. Entonces, podemos recurrir, hay algunas posturas que establecen que los mínimos de las escalas penales a veces tienen que ser, digamos, indicativos y no taxativos, una postura bastante compleja y bastante de mucha discusión. ¿Por qué? Porque ahí, digamos, creo que estaríamos poniendo un poco más de riesgo la seguridad jurídica que tiene que tener aún un Estado constitucionalmente organizado. Y bueno, pero ese es un tema. Y después suceden otras situaciones, por ejemplo, como un robo con arma. Uno ve el delito de robo con arma, tenemos una pena elevada en su mínimo, pero aplicable a la casuística, por ahí podemos ver que la casuística en sí no amerita tamaño daño hacia la víctima, no amerita, digamos, en todos los principios de culpabilidad por el acto, los principios de proporcionalidad de la pena, la entidad del daño causado, todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de imponer una pena. Uno ve 5 años exorbitante la pena. Entonces, también los jueces tenemos que recurrir a otro tipo de situaciones que están contempladas en los derechos humanos. Muchas veces ante esas situaciones, uno, cuando realmente de los elementos objetivos que pueda tener del análisis de las causas, ver, digamos, que podemos aplicar el beneficio de la duda a esa agravante de la utilización del arma, se debe argumentar y se debe justificar. Bueno, parezco yo muy extremadamente garantista en cuanto a la situación de las personas sujetas a proceso, de las personas condenadas. Pero este garantismo no solo es para esa parte en el derecho penal. Obsérvense la distinción que voy a hacer en materia de violencia de género.
Cuando yo hablaba y explicaba de un Estado legal de derecho, decía que uno de los fundamentos que tenía este sistema del Estado legal de derecho era para evitar injerencias arbitrarias del Estado. ¿Qué pasa en materia de violencia de género? En materia de violencia de género tenemos hoy por hoy la espada de Damocles, además de que tenemos tratados internacionales, compromisos internacionales firmados por nuestro país con la obligación de todos los operadores del sistema, y en este caso me voy a permitir hablar del sistema penal, de jueces y de todos los operadores del sistema penal, tenemos compromiso firmado para erradicar en todos los términos la violencia de género. Entonces miren que esta posición de la que hablo hoy es un garantismo, pero desde el punto de vista de la víctima. ¿Por qué? Porque quizás en un Estado legal del derecho, yo decía, las cuestiones de violencia de género que tienen un tratamiento ya para la investigación, para la recolección de elementos de investigación y demás dificultoso, porque son siempre circunstancias que suceden dentro del seno familiar, en otra época o en un Estado decimos, bueno, no, la injerencia arbitraria que tiene el Estado hace que los jueces debieran resolver conforme lo tenían. Hoy es justamente todo lo opuesto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hoy los tratados y los compromisos internacionales que nosotros tenemos en el ámbito de violencia de género hace que el sistema de justicia penal y que la interpretación de los jueces y la argumentación de los jueces, y no solo de los jueces, sino de los mismos fiscales en el momento de la investigación, sea justamente de protagonismo, justamente con una transversalización, se quiere, para que estos operadores del sistema investiguemos como realmente nos establecen los parámetros de violencia de género, hagamos respetar los compromisos internacionales, le demos a la víctima la participación que se necesita, porque también están tan reguladas en los códigos procesales y demás, pero en este ámbito están pidiendo un protagonismo, y acá sí hablo del juez. ¿Por qué? Porque el juez es el que tiene que decidir. Que la decisión del juez acá no sea una decisión en base a su poca, a su poco análisis en cuanto a la casuística, a su poca importancia, a la poca importancia que le den a la declaración, a tener unas declaraciones parcializadas cuando se está viendo que en la problemática de violencia de género se debe actuar con mucho más recaudo, porque los compromisos internacionales así lo obligan a hacer. No sé cómo estoy de tiempo, creo que me queda poquito ya, pero no quiero dejar de decir, en cuanto desde el punto de vista, hemos hablado un poco de la dogmática penal, del derecho de fondo, pero desde el punto de vista procesal, sabemos que la mayoría de los códigos de Latinoamérica ya están trabajando, que si bien son facultades delegadas de nuestro país, voy a hablar a las provincias, con un sistema acusatorio. Sin embargo, ese sistema acusatorio dista mucho en uno y otros lugares en donde uno puede hacer un análisis. ¿Por qué? Porque voy a hablar específicamente de Salta, ¿qué es lo que digo yo con una crítica, digamos, de avance? Que nuestro sistema procesal penal actual lo que ha hecho bien, digamos, dividir la función de roles en el sistema, que ya no sea, digamos, el mismo juez el que investiga, sino dividir bien las funciones y ponerlo al juez de garantía como un tercero imparcial. Sin embargo, entiendo que en comparación con otros códigos y teniendo en cuenta un razonamiento lógico que debemos hacer como jueces de Estado constitucional de derecho, nuestro código explícitamente en el artículo 1 sí establece algunos derechos o algunos principios, como diría Robert Alexis, de optimización o mandato, que tenemos que ver los operadores del sistema y que viene la regulación durante todo el articulado de nuestro código. Sin embargo, creo que tiene muchos dejos, este código, muchos dejos de
un sistema, yo no diría, digamos, ni inquisitivo y demás, sino de resabios que no cuidan como debieran cuidarse los principios y garantías constitucionales en las que hoy estamos. Y por ejemplo, les doy un ejemplo, hay otras provincias que hablan de jueces de control y jueces de juicio. Jueces de control llegan a ser jueces hasta la instancia de la incorporación de la prueba, dejando librado al juez de juicio, primero a una oficina administrativa, cuál va a ser el sorteo de un tribunal, si es que va a ser colegiado o no va a ser colegiado, pero no se va a saber quién va a juzgar a tal o cual persona hasta el momento en que la causa esté en condiciones de fijar audiencia, y los jueces que se sienten o el juez que se siente, si se trata de un tema unipersonal, se va a sentar sin conocer nada de la causa. Entonces, el principio de imparcialidad, hoy por hoy en nuestro sistema, tiene algunos dejos de falencia. Para que ya no tenemos más tiempo, pero podríamos seguir hablando de otras cuestiones. Lo único que podría llegar a decir nosotros que sí es un avance, y es un avance que hoy tengamos un sistema con los roles perfectamente delimitados, pero que tenemos que trabajar mucho más, porque así como hemos hablado de esta interpretación y de un rol protagónico que tienen que tener los jueces, tenemos que hablar necesariamente de reformas legislativas, desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista del código de fondo, sobre todo en materia de violencia de género, para poder conciliar los digamos, las dos dicotomías que tenemos que tener los jueces a la hora de dictar sentencia. Espero no haberlos cansado, agradezco que me hayan escuchado, y bueno, muchas gracias por todo, muy buenas tardes para todos. Estamos, ¿no? Muchas gracias, doctora Elis Rodríguez. Muy buena su disertación, la felicitamos y la despedimos. Los invitamos para mañana a las 16 horas a culminar, es el día 4 de este primer Congreso Virtual Internacional de Derecho Penal. Los invitamos con el tema Tecnología y Derecho, Menores y Justicia Restaurativa. Los esperamos a todos y les agradecemos por haber compartido con nosotros esta tarde. Muchas gracias.